Hola, hola, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Yo estoy muy emocionada, pero creo que sobre todo muy contenta. Estoy muy feliz porque estoy en una nueva locación. Este es mi nuevo estudio. Por ahí puedes ver también la CNC, que ya después en otro video te voy a mostrar más a detalle la máquina. Pero hoy vamos a enfocarnos, vamos a darle continuidad a videos anteriores donde te enseñé a crear un servidor web. Hoy vamos a darle una aplicación, vamos a controlar un dispositivo. Con esto vas a poder controlar cualquier cosa, y todo esto es gracias a esta tarjetita que es el ESP32C3. Este es el Super Mini. Y con esto podemos hacer muchísimas cosas. Así que te invito a que tomes asiento, te relajes, que ya iniciamos. En el video anterior te enseñé a montar el servidor web, en donde nos mostraba un mensaje en el teléfono. Pero hoy vamos a interactuar con la página web y nosotros vamos a poder presionar botones para encender nuestros LEDs. Pero tú puedes cambiar los LEDs por algún motor, un relé, etcétera. Y además te voy a mostrar una aplicación en donde utilizaremos estos conocimientos. Vamos a crear una lámpara con el logo de la manzanita. Así que veamos ya los materiales. Los materiales que necesitas para controlar los LEDs son poquitos. Necesitas el ESP32C3, yo utilizo el Super Mini, un LED, una resistencia y un teléfono. Y ya si quieres replicar también la lámpara, lo primero que necesitas es el archivo del corte que te comparto en el link que está en la descripción. También vas a ocupar una placa fenólica para que hagas tu circuito. Este es el mío, esta es la tarjetita que yo realicé. Si te interesa, te voy a dejar también el link en la descripción que te lleva a la página de PCBWay.com. Y ahí puedes encontrar varias cosas. Número 1, el diagrama electrónico. También encuentras la lista completa de los materiales, el código de programación que está completito y por último los archivos Gerber si es que quieres replicar mi diseño o también los puedes encargar ahí mismo. El link está en la descripción. El circuito es bastante sencillo y vamos a seguir el diagrama que está apareciendo aquí en pantalla para la conexión. Primero voy a conectar en la proto el ESP32 con mucho cuidado. Ahí está, ahí va. Presionamos, listo. Después el LED lo voy a conectar en el GPIO 10. El ánodo va al pin 10, al GPIO 10, que es la patita larga del LED. Ahí está, en la proto es el número 6. Ahí está. Y por último, la resistencia, que va a ir del LED hacia el negativo. En la proto y listo. Ya nada más falta aquí la alimentación, que es el mismo cable que utilizo para cargar el programa. Y ya está, listo. Ahora sí, vámonos a la compu. Lo primero que vamos a hacer es abrir la página de DeepSeek y aquí vamos a ingresar nuestro prompt. Recuerda que te comparto el mío, pero también puedes hacer el tuyo sin ningún problema. Aquí básicamente lo que le estoy pidiendo es que cree un programa de IDE Arduino en donde vamos a utilizar la placa ESP32C3 y en el pin 10 vamos a conectar el LED y este LED se va a activar por medio de un botón que diga encender lámpara y se va a activar en una página web que está alojada en nuestro ESP32. El ESP va a funcionar como el servidor y también va a ser mi punto de acceso. Y voy a poner un botón que diga apagar lámpara para que cuando nosotros presionamos apague el LED. Mi red se va a llamar Apple Lamp y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ya tengo el programa listo. Voy a copiar y ahora me voy al IDE y aquí lo voy a pegar. Así de fácil
es hacer un programa ya con el DeepSeek. Doy clic aquí en verificar para que empiece a compilar mi programa. Una vez que esté listo, vamos a ver si nos marca algún error. Si hay algún error, podemos también ir al DeepSeek y pedir que modifique este programa. Si todo está bien, llega el momento ahora de conectar nuestro ESP32 para poder subir el programa y poder hacer nuestra prueba. Aquí ya está listo, entonces voy a conectar. Aquí ya está el programa e inicia definiendo las librerías. También va a definir los datos de la red. Recuerda que estos nosotros los podemos modificar. Define también aquí el pin del LED y el puerto del servidor. Y por último, define lo que es la página web. Posteriormente, en Void Setup va a configurar la salida. Convierte también a nuestro ESP32 como punto de acceso e inicia el servidor. Y por último, en Void Loop, aquí es donde escucha las solicitudes que nosotros enviemos y enciende y apaga el LED según lo que presionemos. Ya tengo listo el programa, entonces ahora vayamos a ver si es que funciona. Ya está listo aquí el ESP32 con el programa y ahora me voy a conectar al Wi-Fi. Recuerda que es Apple Lamp, aquí ya me apareció. Y voy a ingresar la contraseña que es del 1 al 8. Me conecto, voy a esperar ahí unos segunditos, ahí ya está listo. Y ahora me voy a ir a su dirección IP, que por defecto es siempre la de 192.168.4.1. Aquí ya está listo. Voy a apagar, voy a encender y vemos que funciona muy bien, por lo que ya estamos listos para lo siguiente. Ya que vimos que funciona muy bien el circuito, ahora mi propuesta es hacer un dispositivo. ¿Qué es lo que te propongo? Hacer una lámpara que en mi caso va a tener dos tipos de color de los LEDs, white y warm white. Lo primero que vamos a hacer es diseñar nuestra lámpara. Ahorita, como yo estoy bien emocionada con la máquina, con la CNC Router, pues aquí es donde yo diseñé y corté, pero no te preocupes que te voy a compartir este diseño porque cuando no tenía de la máquina pues yo me iba a contratar el servicio de CNC Router o de corte láser y puedes hacer lo mismo. Entonces encuentras este diseño en el link que te dejo en la descripción. Una vez que tengamos listas las piezas, lo primero que hice fue pintarlas. Yo escogí color negro para el exterior y para el interior blanco, para que la luz de los LEDs refleje todavía muchísimo mejor y haga un bonito contraste de estos dos colores. Tú lo puedes cambiar el color que se te apetezca. Una vez que ya está lista, que se secó la pintura, ahora llegó el momento de poder sujetarlas. ¿Cómo las sujeté? Con un poco de pegamento blanco y ya. Únicamente los 3 círculos son los que pegué, los que dan la profundidad, no la tapa, porque todavía me falta hacer toda la conexión. Y eso fue todo. Cuando me llegaron las PCBs, lo que tuve que hacer es colocar el stencil para poder aplicar la pasta para soldar y colocar todos los componentes SMD. Los metí al horno IR y cuando estuvieron listos ya salieron soldados todos los componentes. Pero me faltaba soldar un componente que es la bornera. Así que con el cautín la soldé y ahora sí ya estaba lista. La sujeté en la lámpara por la parte de atrás de la manzanita para que no se vea y aquí la sujeté con pijas. Así que ya estaba lista para poder colocar la tapa. La tapa no la sujeté con pegamento blanco. En esta ocasión le puse igual pijas para poder quitarlas y ponerlas por si necesitamos hacer ajustes en nuestra conexión. El programa, ok.
es básicamente el mismo que utilizamos para el programa de un solo LED, solo que hay algunas modificaciones. En lugar de utilizar un LED, aquí estoy utilizando 4. 2 para el color blanco y 2 para el color cálido. Eso es lo que cambia. Otra cosa que cambia es la página web, que se ve más llamativa. Hay 2 botones, uno de color blanco para la luz white y otro de color naranja para los warm white. Eso es básicamente lo que cambia, no hay más. Entonces ya está cargado el programa. Recuerda que si te interesa también este programa, uno de los dos, ambos están alojados en la página de PCBWay.com. Desde ahí los puedes descargar sin ningún problema. Así que vámonos ya a hacer la prueba. Ya está aquí lista la lámpara. La red Wi-Fi se llama igual Apple Lamp, pero ya hice la conexión a este nuevo ESP32. Después de eso me voy a la dirección IP, que recuerda es la misma, es la que viene por defecto, la 192.168.4.1, y aquí ya podemos ver nuestro control de esta lámpara. Está el botón blanco para la luz blanca y el botón amarillo para la luz cálida. El estado actual aquí me parece que es apagado en color en gris. Vamos a iniciar presionando el botón de luz blanca y así es como se ve. Cuando yo quiero encender la luz cálida, puedo presionar el botón de apagar lámpara y después presionar el de la luz cálida y el estado actual ahí cambia. Mira, ya dice luz cálida y nota el detalle que aparecen las letras también en color amarillo. No se pueden encender los 2 colores al mismo tiempo y puedes hacer también solo presionar el otro botón. Por ejemplo, aquí luz blanca, se apaga automáticamente la luz cálida, y estado actual luz blanca y con letras en color blanco. Pero ahora pasemos a ver esto mismo con las luces del estudio apagadas y veamos cómo se ve. Voy a apagar las luces en 1, 2 y 3. Mira qué bonita y qué llamativa se ve, resalta obviamente muchísimo más. Esa es la luz blanca y la warm white, ahí está. Pero dime, ¿cuál te gusta más? ¿La luz blanca o la cálida? Algo que te quiero aclarar es que esta lámpara, mientras esté con alimentación, se va a mantener así la configuración. Sin embargo, cuando tú la llegues a apagar, por si tiene un interruptor como es en mi caso, o que tengo las pilas, cuando se terminen, lo que va a hacer es como que resetearse, va a estar apagada y necesitas entrar a la página web para encenderla y colocarle el color que tú necesites. Sin embargo, si tienes conectado el ESP con USB, pues se va a mantener la configuración todo el tiempo hasta que tú decidas cambiar de color o apagarla. Otra cosa es que yo no adopto con facilidad la tecnología inalámbrica. Me cuesta muchísimo por la fiabilidad. Entonces, en ese caso, me gustan muchísimo más los cables por lo fiable que son. Sin embargo, también los odio porque se ven muy feos. Pero en este caso me ha sorprendido muchísimo y me está gustando bastante porque no falla tanto el Wi-Fi comparado con Bluetooth. He estado haciendo algunas pruebas para otros proyectos con Bluetooth y falla muchísimo más. Claro, si tú te vas muy lejos, pues ya va a empezar a tener fallas, pero hasta este momento no me ha fallado para nada la conexión y eso me gusta bastante. Dime a ti qué te ha parecido este proyecto, si te ha gustado, qué dudas tienes o qué sugerencias de mejora le harías a la lámpara. Todos esos comentarios en la zona de aquí abajo que con muchísimo gusto te voy a responder en cuanto pueda. Y antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a Isaac Soriano y a MIG Muebles, que fueron las personas que respondieron de manera correcta el acertijo del video pasado. Así que muchísimas felicidades y en esta ocasión veamos cuánta creatividad tienes para completar la siguiente frase. Escríbelo también en los comentarios y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.